Entonces vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Podríamos ver que superficialmente no hay relación en los 4 puntos que les he mencionado desde la vez anterior que trae este capítulo 10. Los 4 primeros puntos, trae 5, pero los 4 que quiero envolver, yo les pido que lo tengan muy presente porque aunque aparentemente están inconexos, verán que no es así. El primer punto ya lo vimos en la reflexión anterior y es que habla sobre el matrimonio y el divorcio. En el segundo punto vamos a hablar sobre la actitud que tenemos que tener para poder entrar al reino de los cielos. Ese lo vamos a ver hoy. El tercer punto es la actitud con las riquezas de este mundo, con los bienes, con las posesiones, lo cual da poder y tiene todo que ver con la forma de vivir. Y el cuarto punto, que se refiere al sacrificio y el sentido del sacrificio de la muerte del Señor Jesús y su resurrección. Por cierto, que en este cuarto punto de este capítulo 10 también será la 4ª vez que en el Evangelio lo menciona el Señor. Noten que ya es la 4ª vez. Y yo cuando estuve pensando, ¿por qué 4 veces dice el Señor la misma explicación y sin embargo no entendían? Claramente dice el Evangelio, no entendían. Y tan no entendían que se peleaban por ver quién iba a tener los mejores puestos en el reino del Mesías. Todos se peleaban. Me llama mucho la atención que 4 veces el Señor lo dice y ellos persisten en el hombre viejo, en una mentalidad atada completamente a este mundo. Orando y pensando en esto, es que el Señor me dio un ejemplo que nos va a ayudar a entender estos 4 puntos que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de mencionarles el ejemplo que nos va a ilustrar estos 4 puntos y por qué los apóstoles persistían en querer tener poder, riquezas y dominio en este mundo, no entendían para nada lo que significaba recibir el reino de Dios. Todo eso está contenido en estos 4 puntos. Ya vimos el primero, que es respecto del matrimonio y el divorcio. Y es tan importante porque es el fundamento mismo de la sociedad. Y es un invento de Dios, no es un invento del ser humano. El matrimonio, ni la familia, es un invento de Dios. Y el divorcio destruye el mismo fundamento que Dios creó. A menos que la persona que provoca una causa de divorcio legítima, como dijo el Señor, fornicación, es decir, impureza sexual, pero además la ley dice cosa indecente, refiriéndose no solamente a la impureza sexual, sino a una desviación moral, a una forma permanente de ser. Son causas de divorcio. Tanto es así que el Señor dice, 1 Timoteo, a esto se evita. Bueno, eso ya lo expliqué la vez pasada. Ahora vamos con el segundo punto, a partir del verso 13, dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta ahí.
Ya vimos que esta es la segunda vez que lo menciona el Señor. Ya vimos en la primera cómo, en qué consiste ser un niño, ¿verdad? Para recibir el reino de Dios. Aquí vuelve a decirlo otra vez el Señor Jesús. ¿Por qué? Está relacionado con los 4 puntos que les he mencionado. Vean. El Señor se indigna. Porque como ya mencionamos en la primera reflexión, el niño está tan apegado a sus papás, principalmente a su mamá al principio, porque es cuestión de vida o muerte. Un bebé que no es acariciado en su cerebro, y se ha visto en los orfanatos, que los bebés que no eran acariciados morían a las pocas semanas. Porque ellos entendían que no vale la pena vivir, estaban absolutamente solos. ¿Para qué luchar por sobrevivir? Y morían. Un niño llora y a través del llanto empieza a manifestar su necesidad de ser limpio, ser limpiado por sus necesidades, y él no puede, es incapaz. Entonces, de vida o muerte que un niño sea atendido. Y cuando llora, se va y se le atiende y se le carga. Un niño llora cuando siente la necesidad de escuchar el corazón de su mamá, su respiración, oír su voz y sentir su calor, porque es de vida o muerte. Un niño depende de la leche de su mamá para alimentarse, porque es de vida o muerte. Ese es el niño pequeño a quien el Señor se refirió. Dice, como ese niño tienes que ser. Nos está ilustrando que creer en Jesús, creer en su palabra, en su doctrina, en el Evangelio, es una cuestión de vida y muerte, así como un niño. A mí me duele entender que la mayoría de cristianos lo ven como algo secundario. Sí, como ser un niño. En muchas iglesias hacen cosas verdaderamente ridículas y blasfemas, como que las personas, las mujeres y los hombres empiezan a comportarse como bebés, y dicen que esa es una manifestación del Espíritu Santo, y hasta se hacen popó y pipí. Qué cosa tan asquerosa y tan blasfema a Dios, y empiezan a hablar como taraditos, y Satanás se ríe, porque han hecho una cosa verdaderamente absurda de la palabra de Dios, tan diferente de lo que les estoy mencionando, que es el sentido correcto. Bueno, donde no se hacen esas estupideces, se piensa que ser un niño es algo secundario. Digamos que alguien escucha la palabra y dice, bueno, yo ya soy adulto, ya sé que tengo que ser como un niño. Pero la posición desde donde escucha la palabra de Dios es el filtro de su carnalidad, porque en su mente está como los apóstoles, que por 4ª vez el Señor va a mencionar en qué consiste su sacrificio, su muerte y luego su resurrección, y ellos están pensando, ¿cómo me va a bendecir Dios en su reino? Sin entender en qué consiste seguir a Jesús. Así que el Señor aquí vuelve a insistir, por eso se indigna y dice, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora yo les pregunto, ¿lo entiendes? ¿Entiendes que es una cuestión de vida o muerte? No es cuestión nada más de decir, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Evangelio, creo en su doctrina, soy miembro de una congregación, hago oración, ya me bauticé. No es eso solamente. Pero muchos se quedan en ese punto exterior secundario. Pero no llegan al punto de depender de Dios como un bebé, como un niño pequeño de brazos, que sabe que no puede hacer absolutamente nada sin su mamá, sin su papá. Que piensan que pueden vivir siendo cristianos, pero sin que sea una cuestión de vida o muerte.
Basta con ser más o menos bueno, con ser más o menos creyente, con ser más o menos que oro. Si no han llegado al punto de que cuando te falta la presencia de Dios en la oración, para ti es lo mismo que no orar, no estás recibiendo el reino de Dios como un niño. No es cuestión de vida o muerte, es cuestión de, pues es necesario a veces. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay cosas que solo Dios puede solucionar, entonces esa es una mentalidad que todavía no entiende que es una cuestión de vida o muerte. Y no es fanatismo, es una cuestión vital de vida o muerte. Pero estamos tan apegados a esta vida, a las cosas de esta vida, que siempre viene a ser para la mayoría de los cristianos algo secundario, el reino de Dios. Y el reino de Dios está en el corazón. No lo vemos manifestado evidentemente en este mundo. En este mundo no está el reino de Dios todavía establecido. Está en el corazón de quien lo recibió como un niño, y para él es cuestión de vida o muerte. No porque subjetivamente sea cuestión de vida o muerte, sino porque vitalmente está conectado con el Espíritu de Dios. Jesús se apartaba en las madrugadas, a las 3 de la mañana o muy tarde, para orar, independientemente de su fatiga, porque para él era cuestión de vida o muerte. Cuando alguien tiene verdaderamente a Dios, tiene un espíritu de gracia y de oración, favor de Dios inmerecido y oración para estar en su presencia, y tiene un espíritu de oración que constantemente busca el rostro de Dios, es decir, busca a Jesús. Él es el rostro de Dios, busca su presencia, porque es cuestión de vida o muerte, no es cuestión de fanatismo. El que verdaderamente ha conocido la presencia y el amor de Dios, lo que más anhela es estar en su presencia. Los que creen en Dios pero no reciben el reino de Dios como un niño, para ellos es lo mismo venir un miércoles que un jueves que un domingo, al fin que hay reuniones esos 3 días, y pues cualquiera de esos días es suficiente. Pero los demás no, todavía no han entendido, siguen como los apóstoles pensando: ¿qué bendición me va a dar Dios cuando cuando establezca su reino? Esa es la realidad, hermanos. Y por eso hay tantos cristianos débiles, espiritualmente débiles, a lo mejor muy prósperos materialmente, ricos, poderosos, o haciendo una buena escalada social, pero completamente débiles en la fe, raquíticos, atados espiritualmente. Pero a los que reciben el reino de Dios como un niño, dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecí. Y eso es lo que sigue haciendo el Señor con los que son como un niño, con los que reciben su palabra como un niño. Te toma en brazos el Señor y te bendice. Y eso no es una cosa figurada, es real. Cuando alguien está en la oración y no se encuentra, aunque esté con todos, y no logra encontrarse con la presencia de Dios, es porque no recibió el reino de Dios como un niño, hermanos. Cuando alguien dice: ay, no sentí nada en la oración, pues no se trata de sentir, se trata de saber quién está presente y cuál es tu actitud ante Él. Se trata de comprender
ante quién estás, en la presencia de quién estás, porque Él lo prometió y Él está verdaderamente en su iglesia. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pero quien no se encuentra con Dios en la congregación y se queda en el sentir solamente, o se quedó en sus propios pensamientos, no recibió el reino de Dios como un niño, aunque esté de cuerpo presente en la congregación. ¿Sí se va entendiendo? Dice el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Este es el tercer punto que está entrelazado con los otros dos que ya mencioné. Ahora vamos a analizar este tercer punto, yéndonos más allá de lo que es evidente, de la lectura evidente de lo que está diciendo aquí. Estábamos inmediatamente habiendo dicho que hay que recibir el reino de Dios como un niño. Ahora, aquí se acerca a alguien a quien en todas las veces que yo he leído le llaman el joven rico, pero no es ningún joven. Vamos entendiendo las cosas. Dice: vino uno corriendo. Desde ahí no dice que sea un joven. Dice que es joven cuando le respondió al Señor Jesús y dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, los mandamientos. Es decir, estamos hablando de un hombre maduro, no de un joven rico. ¿Vamos entendiendo? Es un hombre maduro que ha obedecido la ley desde jovencito. Así que no es un joven rico.
Es un hombre ya maduro. Este hombre ya maduro tenía muchas posesiones, mucha riqueza. La riqueza te da poder. Pero cree en Jesús, pero a su manera. Cree en Jesús como maestro bueno. No ha podido recibir el reino de Dios todavía. Porque su fe en Dios está limitada por la religión que Dios mismo reveló. Pero la religión que Dios reveló, ¿a quién apuntaba? ¿Cuál era la finalidad de la ley? Cristo. Es el telos, es el fin de la ley, la finalidad. Y este hombre no estaba apuntando a Jesús como el Mesías de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Para él Jesús solamente era un maestro bueno. Pero este hombre estaba acercándose al reino de Dios. Estaba acercándose. Hizo algo de lo que todavía no estaba muy convencido. Porque dice aquí que este hombre maduro hincó su rodilla delante de él y le dijo: maestro bueno. ¿Ante quién se arrodillaba un judío? Solamente ante Dios. Entonces, ¿por qué hinca una rodilla y no las dos? Porque eso también es un reflejo de lo que él entendía de Jesús. Él entendía que era alguien muy especial. Podía entender que era Mesías, pero ¿qué clase de Mesías? Los judíos habían sido enseñados a que el Mesías era un hombre. Pero este hombre maduro entendió que Jesús era algo más que un hombre. Veía las señales que hacía, los milagros, las multiplicaciones de los panes, dar vista a los ciegos, sanar leprosos. Y seguramente en su mente pensó: este se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y como era un hombre rico, él tenía acceso, más que muchos, al conocimiento. Seguramente tenía pergaminos y conocía por el profeta Daniel que el Hijo del Hombre tenía cualidades divinas y le sería dado todo el poder, el trono, el dominio, y su reino no tendría fin. Y entonces hincó la rodilla, pero no entendía completamente que este Mesías, que él entendía que era un hombre de Dios, era también Dios mismo encarnado. Para él este Mesías era solo un maestro bueno, pero reconocía algo de la divinidad en él, sino porque dobló la rodilla, pero una rodilla, no las dos. O sea, estaba vacilando en su mente entre lo que había recibido y entendido de la religión y la revelación que le estaba siendo dada. Estaba entrando al reino de Dios por su propio esfuerzo. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Es decir, el Señor Jesús le está dando un empujón de revelación. Ninguno es bueno, sino solo uno. ¿Y cuál es uno de los nombres con que Dios se revela en la Escritura? Y será su nombre uno. Cuando Jesús está diciendo ninguno es bueno sino solo uno, está diciendo ninguno es bueno sino solo Jehová, solo Yahvé, solamente yo soy, el gran yo soy. Así que le dio la primera respuesta: ninguno es bueno sino solo uno. Pero recuerden que el Evangelio de Marcos está dirigido a paganos que no entendían estos términos. Por eso viene una coma y agrega en el Evangelio: ninguno es bueno sino solo uno, coma, Dios, Teos. ¿Se dan cuenta?
Así que el Señor nos está afirmando categóricamente que ninguno es bueno. Entonces tú me llamas bueno, maestro bueno, pero hincas una rodilla, ¿qué soy? ¿O soy solo un maestro bueno? ¿O soy el uno? Soy Dios, soy Jehová, soy Yahvé. ¿Qué soy para ti? ¿Ven cómo la revelación de Dios es progresiva? Este hombre creía en Dios, obedecía la ley, era intachable, pero le faltaba la revelación, como un niño. Le faltaba. Dice, entonces el Señor le dice genéricamente, los mandamientos sabes, y le da una respuesta genérica de todos los mandamientos. Así que él entonces respondiendo le dijo, maestro, o sea, vuelve a definir una respuesta ante Jesús. No lo reconoce como Dios. Le vuelve a decir, maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó. Era irreprochable en cuanto a la ley, igual que Pablo, el apóstol. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Es decir, fíjense, esto es importante, bien importante, porque cuando Jesús se le revela y le revela que solo Dios es bueno, y él insiste en llamarlo solo maestro y no uno o Dios o Jehová, le redarguye. Es decir, le presenta como argumento a este hombre que lo reconoce como maestro los propios argumentos que este hombre mantiene para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es? Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Es decir, este hombre maduro, rico y poderoso, intachable delante de Dios, hizo todo lo que la ley estaba diciendo, pero no todo. Él creía que estaba haciendo todo. No había hecho todo. Una cosa te falta. Es decir, apeló a aquello en lo cual fundamentaba toda su obediencia. Su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en el poder que le daba la riqueza, en la obra que él había hecho y que sentía, porque la ley así lo decía, que si cumples todos los mandamientos, te irá bien, serás prosperado y serás de larga vida. Pero por lo que él hacía. Y por eso le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu sentencia de muerte. Eso sacó de balance a este hombre rico. Lo sacó de balance completamente. Porque ¿cómo? Yo soy un ser, una persona intachable conforme a la ley. Dios me ha prosperado, me ha bendecido, tanto así que soy sumamente rico. Y estas mis obras no son suficientes para que alcance el reino de Dios. Pues no. Porque estás confiando en ti y en tu riqueza, no en Dios. La clave está que no quieres tener una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la ley perdonaba los pecados de ignorancia, mas no los pecados de intención. Y la ley no purificó nunca la conciencia de nadie. Es decir, la intencionalidad, la voluntad, lo que hay realmente en el corazón. Y la ley misma manifiesta que el hombre es inclinado al mal desde pequeño. La ley misma manifiesta que algunos se apartaron de Dios desde el vientre de su madre. ¿Y qué nacieron? Psicópatas. Psicópatas.
El psicópata nace o se hace. Pero el que no es psicópata y solamente obedece la religión y el mandamiento, no es purificado de su conciencia. ¿Cómo podría ser purificada la conciencia? Si tenemos una naturaleza que es inclinada al mal desde pequeñitos. Tendría que morir nuestra conciencia y ser sustituida por una conciencia nueva. El Señor habló de que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un espíritu de piedra está muerto. Un espíritu de carne, es decir, un espíritu no inerte, sino vivo. Es una forma alegórica de hablar. Pero para eso tenía que quitar el corazón de piedra. Esto es lo que significa tomando tu cruz, tu sentencia de muerte. Está hablando a un hombre que es instruido en la ley, que entiende las palabras de Dios. Y si entiende que la ley purifica los pecados de ignorancia, pero no puede purificar la conciencia, una cosa te falta. A ver, hazla, muere a ti mismo, toma tu sentencia de muerte y sígueme. Claro que antes de tomar tu sentencia de muerte, deja todo esto en lo que confías. Estás confiando primero en tu poder que te da tu riqueza, el estatus social, el reconocimiento, un lugar de privilegio en este mundo. Pues eso tienes que desecharlo porque confías en ello, pero además tendrías que morir. Tu sentencia de muerte, eso significa tomar tu cruz, no la idea religiosa que muchos tienen en la mente. Así que él que logró comprender esto, dice, verso 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque seamos honestos, quien tiene riquezas, ¿en dónde descansa su paz mental, su paz física, todo? En que tiene mucho. Dice el dicho que dinero, amor y cuidado no puede ser disimulado, ¿verdad? Sí. Ahora, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombraron, hermanos? Porque todavía eran carnales, porque todavía no entendían lo que estamos explicando ahorita. Ellos no lo entendieron. El hombre rico sí lo entendió, pero no quiso. No quiso porque afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fue. Es decir, no quiso tener una mente de niño para recibir el reino de los cielos. Y los discípulos se asombraron, ¿por qué? Porque también eran bien carnales. Estaban pensando en los mismos términos que el hombre maduro rico. Pensaban exactamente igual. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ellos pensaban igual, por eso se asombraron. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Qué dice el mundo y los cristianos del mundo? A Dios rogando y con el mazo dando. Primero la obligación y luego la devoción. O sea, están en este punto que dijo el Señor Jesús. Difícilmente van a entrar en el reino de Dios. No creen que Jesús tiene el control de sus vidas, porque Él es Dios. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues sí, es literal lo que dice. La tela de camello era gruesa. Y era difícil que pasara ya por el ojo de una aguja, la tela de pelo de camello. Pues lo está diciendo literalmente. Entonces podemos entender que alguien que piensa como el rico y como hasta el momento en que los apóstoles estaban asombrados aquí, es difícil que entraran en el reino de Dios. Este hombre maduro se fue triste. Triste, fíjense. Eso denota dónde estaba su mente y su corazón. Aquí
Así que ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues puede ser salvo? Estamos en este mundo y este mundo es duro, y conseguir el pan es duro, y tener una casa, un buen lugar es duro. Y si no lo hago entonces, y tengo que dedicarme primero a buscar el reino de Dios, pues ¿quién puede salvarse? ¿Entienden? Se asombraban aún más. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Claro, es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas. Que estés viviendo en este mundo sin ser del mundo, Dios es quien lo hace posible. Es Dios quien lo hace posible. Porque para nosotros y nuestras fuerzas es imposible. No puede ser, no se puede. Nos envía como corderos en medio de lobos. ¿Qué hacen los lobos con un cordero? Se lo comen en menos de un minuto. ¿Se puede ser cristiano en este mundo? Sí se puede. Muchos dicen que no. Muchos dicen, bueno, es que podemos ser buenos entre nosotros, los hermanos de la congregación, pero con el mundo hay que ser duro. Sí hay que ser duro, pero con la armadura de Dios, para poder vencer al mundo. Si no tienes esa armadura de Dios completa, es imposible. No vas a poder, no se va a poder, no se va a lograr, hermanos. Yo se los decía como abogado también, porque hasta lo hacen de broma en las iglesias. Entonces, un abogado salvado, eso es imposible. Un abogánster salvado, pues miren, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Yo soy abogado. Y como abogado tuve que enfrentar y estar en la boca del lobo. Un ambiente de lo más tremendo. Y te cuesta decisiones por fidelidad a Dios. Sí te cuesta. Te cuesta mucho, te cuesta todo. Te cuesta todo. Pero se puede. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y aquí es donde Dios te purifica en tu área de influencia. Pero lo mismo que para un abogado es lo mismo para un médico, para un maestro, para una ama de casa con un marido difícil, para un esposo cristiano con una esposa que es, dice la escritura, rencillosa, dice, como gotera del techo de la casa, así es la mujer rencillosa, te fastidias hasta que ya no puedes más, y a todos nos prueba así. Por eso para los hombres es posible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entendemos lo que el Señor dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, si tengan fe. Yo he vencido al mundo, y si Él venció y tú eres parte de su carne y de sus huesos, tú has vencido. Cantábamos hace un momento, no, lo cantamos, pero la hermana leyó una lectura, dice, al que venciere, le daré la vida eterna y será mi hijo. Y es imposible vencer. Es imposible vencer si nuestro centro de gravedad, donde descansa nuestra confianza, es tu propia mente, tu cultura, tu familia, tu riqueza, tu poder, tu manera de filtrar el entendimiento del Evangelio. Si tu centro de apoyo es todo eso, menos que recibas el Evangelio como un niño, va a ser imposible. No lo vamos a lograr, no lo vas a lograr.
el predicarte la palabra no es nada fácil. Porque implica que si yo te estoy dando esto, te estoy transmitiendo algo con lo que el Señor ha tratado primero conmigo. Y si no ha sido así, entonces te estaría transmitiendo una mentira. Y aquí entra el ejemplo que les dije al principio de la prédica que les voy a dar para que se pueda comprender hasta qué punto es necesario que seamos como un niño. Porque un niño no está contaminado por ideas preconcebidas, por prejuicios, por cultura. Un niño va a reproducir exactamente aquello que recibe. Les voy a dar el ejemplo, pero primero, bueno, de una vez se los doy. Y va a ilustrar claramente lo que Jesús está diciendo aquí. Fíjense, les cuento esto. Se cuenta de una familia cuya abuela, y esto tal vez ustedes lo vieron, pero no es el caso, no voy a mencionar en qué. Una familia heredó de su abuela una isla en medio del mar. Para ellos era un paraíso. En esa isla, cuando fueron, se dieron cuenta al poco de estar ahí que estaba infestada de ratas. Completamente llena de ratas. Las ratas empezaron por comerse los huevos de las aves que allí anidaban. Cuando se fueron las aves porque ya no podían anidar, siguieron comiéndose a los pequeñas lagartijas que habían. Y se fueron comiendo literalmente todo lo que había, hasta el punto de que cuando ya no había más animales, se empezaron a comer los cocos de la isla. Y ya nada más comían cocos. Y estaba infestado aquello de ratas. Y decían ellos, ¿cómo vamos a eliminar esta plaga? Y esto es importante para que, mientras yo les estoy mencionando el ejemplo, ustedes van a filtrar qué entienden de ese ejemplo. Y luego les voy a dar, como dice, el remate de entendimiento. ¿Cómo vamos a eliminar esta plaga? Pues venenos no funcionaron, porque se reproducían a un ritmo más alto que el que lograban eliminar. No funcionan los venenos. E inventaron hacer una trampa grande, porque las trampas pequeñas tampoco servían. El ritmo de crecimiento de las ratas era tan alto que no, por más trampas pequeñas que pusieran, no. Entonces dicen, no. Pusieron un barril bien grande, con un hoyo profundo y con cocos adentro. Entonces las ratas empezaron a caer, pero ya no podían salir, porque el barril además era cóncavo, ¿verdad? Y no podían las ratas subir. Y entonces empezaron a dejar que las ratas cayeran y cayeran y cayeran y cayeran, hasta el punto en que no pudieran salir, pero también habían muchísimas amontonadas. ¿Y qué dijeron ahora? ¿Sacamos el barril y las echamos al mar o las matamos? Y dicen, no, hay que dejarlas ahí en el barril. Piensen en que el barril es este mundo, esta tierra. Ahí está el barril. Dicen, no, vamos a dejarlas allí. Y con el hambre que tenían, acabaron comiéndose hasta el último coco que estaba adentro. ¿Qué pasó cuando se acabaron los cocos? Empezaron a tener hambre. No las mataron. ¿Qué pasó? Empezaron a tener hambre, desesperación, temor, angustia por no poder salir. Y empezaron con las ganas de escapar de esa situación, empezaron a lastimarse unas con otras, porque con las ganas de salir empezó a generarse tensión y violencia. La violencia llevó a exacerbarse de tal manera
que empezaron a lastimarse y a morderse. Pero pasaron a una nueva fase. Empezaron, después de herirse, a morderse para comer. Y empezaron a comerse unas contra otras. De tal manera que aquello se volvió un caos. Y empezaron a matarse para comerse entre todas. Literalmente se empezaron a matar todas. Y al final quedaron dos. Quedaron dos ratas. ¿Y qué dijeron? ¿Qué piensan ustedes que hicieron con esas dos ratas que se habían vuelto carnívoras? Ahora sí, ¿vamos a matarlas? ¿No? No vamos a matarlas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarlas y que se vayan por la isla. Porque aquellas ratas habían olvidado comer cocos. Su mente había olvidado completamente lo que eran. ¿Y saben qué comían ahora? Puras ratas. Y empezaron a cazar y a matar a todas las ratas que quedaban en la isla. ¿Cómo piensan ustedes que fue esto? ¿Qué pasa en sus mentes de ustedes contra este experimento? ¿Cómo lo entienden? Cada uno de ustedes lo entiende desde su cultura, desde su propia experiencia, pero es una experiencia humana. Es una experiencia humana. Sigo hablando, ¿no? Es una experiencia humana. El barril es esta tierra y este mundo. Las ratas, nosotros. El sistema es lo que vives tú cada día, en lo que estás condicionado, la familia en que naciste, el lugar donde vives, el trabajo que tienes, las cosas que haces, y desde ahí filtras la realidad. ¿Pero ¿es esa la realidad? No, es tu realidad. Y tu realidad no significa que sea la realidad. No significa que sea y que alcances a comprender cómo está diseñado el sistema para que tú seas esclavo y acabes comiéndote a las otras ratas. ¿Y qué es? Lo transporto a nuestra experiencia humana. ¿Qué hicieron las ratas? Olvidaron quiénes eran. Y acabaron comiendo ratas y matándolas. ¿Qué hace el ser humano en el sistema del mundo que gobierna el príncipe de este mundo? Poder, placer, posesiones, apariencia o parecer. Y todos, sin excepción, buscamos esas cosas. El hombre rico, el hombre maduro, tenía una mentalidad de rata, conforme al ejemplo. Pero los discípulos también todavía tenían mentalidad de rata. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Sí. Aquí ¿qué es lo que cambió en las ratas? Volviendo al ejemplo. ¿Qué cambió en las ratas, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? Cambiaron su naturaleza. ¿Se dan cuenta? Cambiaron su naturaleza. Olvidaron quiénes eran. Si esas dos ratas que sobrevivieron, a pesar del horror de donde estuvieron, al salir a la isla, hubiesen empezado a comportarse como lo que era su verdadera naturaleza, habrían sanado sus heridas y habrían comido como una rata normal. Pero estas ratas ya estaban trastornadas. Su naturaleza, que está en la mente, ya había sido absolutamente modificada. Ya no podía entender las cosas. Ahora eran unas ratas caníbales, asesinas, que mataban y sobrevivían ratas. Ya no comían cocos. Esto es el ministerio del Señor Jesús entre nosotros. Un montón de ratas
que olvidaron quiénes eran cuando fueron expulsadas del Edén. Olvidaron que el único que define el bien y el mal es Dios. Olvidaron quiénes eran hijos de Dios y empezaron a ser controlados por el miedo, el hambre, el frío, la angustia, el temor a la muerte. Y empezaron a crear un sistema en este barril que es el mundo, donde lo importante es el poder, el placer, las posesiones, la apariencia. Y empezamos a comernos unos contra los otros. Y lo que importa es el lugar que tú alcances en este mundo, porque olvidaste quién eras, un hijo de Dios. A tal manera el príncipe de este mundo ha engañado aquí a la sociedad, que nos hemos vuelto ratas caníbales. Ahora entienden con más profundidad por qué este hombre afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y así cualquiera de nosotros puede pensar. Solamente hasta que recibes una nueva naturaleza, como un niño pequeño que recibe la leche materna, que recibe los abrazos, el amor, el cuidado, el canto de su mamá, que en este caso es Dios, y lo recibes con esa actitud, cambia tu mente, cambia tu naturaleza. Eso es arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad. Pero muchos se resisten. De hecho, la mayoría se resiste a esto, hermano. La mayoría se resiste a la conversión. Se resiste a recibir el reino de Dios como un niño pequeño. Siguen siendo ratas que olvidaron su verdadera naturaleza. En los campos de concentración alemanes, ¿saben cómo les decían a los judíos que hacían eso con sus hermanos con tal de sobrevivir? Judenrats, ratas judías. Así se les decía, porque ellos decidían quién moría y quién no. Ni siquiera los alemanes habían sido nombrados por el sistema para que ellos eligieran quién vivía y quién moría, quién era exterminado, quién comía y quién no, con tal de que ellos vivieran. Vuelvan al ejemplo de las ratas. Ahora, es un ejemplo extremo, pero miren cómo vivimos aquí en nuestra sociedad, hermanos. ¿Cuántos cristianos dicen, están, al menos ahorita en esta congregación, el día de hoy, recibiendo el reino de Dios como un niño? ¿O cuántos tienen todavía mentalidad de rata? ¿Sí me explico, hermanos, lo que estoy diciendo? ¿Sí me explico lo que el Señor Jesús está tratando de decir? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ya vamos al tercer ejemplo. Ya lo explicó respecto del matrimonio y la familia. Ya habló de respecto de la actitud para recibir el reino de Dios. Ahora lo pasa al sistema de cosas de este mundo. Cómo funciona el mundo aquí. Entonces aquí tenemos la segunda parte. El hombre maduro, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, según siguió su mentalidad de rata. Pero ahora en el verso 28 dice así: entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Tú puedes decir ahorita en la congregación, he aquí estoy, Señor, estoy el día de hoy aquí, buscando tu rostro, tu presencia, recibir tu palabra. Lo he dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, y aquí entra el recibir el reino de Dios como un niño, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo.
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Porque las ratas caníbales te van a querer comer. Y el Señor ya dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Porque eso implica un cambio de mentalidad, un volver en realidad a quien eres. Un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús. Una nueva criatura para la cual las cosas viejas pasaron. Pero vas a recibir persecuciones. El tener una mentalidad nueva, una metanoia, una conversión y un arrepentimiento, te va a tener consecuencias, porque estás en medio, volviendo al ejemplo de las ratas, de ratas caníbales. El Señor lo dijo de otra forma, como corderos en medio de lobos. Pero se entiende el ejemplo que dio el Señor Jesús, lo entendemos. Dos naturalezas completamente diferentes, la del cordero y la del lobo. Dos naturalezas completamente diferentes, la del hombre nuevo en Cristo Jesús y la del hombre viejo, que se quedó con el hombre maduro rico, que se fue muy triste, que solo alcanzó a ver en Jesús un maestro bueno, pero no a Dios, y que no quiso recibir el evangelio como un niño. Por eso dice el Señor, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muchos que en este mundo son eminentes y los primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos por amor a Dios y al evangelio serán primeros. Pero en este mundo, persecuciones por vivir el evangelio. ¿Te ha hablado la palabra de Dios? ¿Te confrontó? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te sacudió? ¿Pudiste entender lo que el Señor quiere? Para los hombres es imposible. Pero todas las cosas son posibles para Dios. Y Él las hizo posibles gracias a Cristo Jesús. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es, gracias a Dios que nos dio a Jesucristo. Amén. Pero aguárdate un tiempo